¿Te has preguntado por los beneficios para la salud de los rábanos? Seguramente tienen más de los que crees, y no solo las raíces, sino también las hojas. De hecho, se pueden consumir todas sus partes. Por eso en este vídeo voy a explicar qué beneficios para la salud tienen los rábanos y por qué, cómo podemos usarlos de forma sencilla y qué precauciones debemos seguir para un consumo seguro. Los beneficios digestivos de los rábanos son de los más conocidos. Se ha utilizado para el estreñimiento, para los gases intestinales y también para la acidez del estómago. Y esto se debe a su gran contenido en agua, que esto es bueno para la salud en general porque nos hidrata, pero también para el buen funcionamiento del aparato digestivo. También es rico en fibra, tanto soluble como insoluble. La fibra soluble queda atrapada el agua en ella y hace que estas heces tengan más volumen, que sean más blandas y se favorece el movimiento intestinal. Y la fibra insoluble también estimula este movimiento intestinal. También es buena para que crezcan las bacterias buenas, positivas de nuestro intestino, la microbiota, y esto facilita también la digestión, la absorción de los alimentos y también la salud de nuestro organismo en general. También tiene propiedades coleréticas y colagogas. Esto significa coleréticas que estimula la producción de bilis por parte del hígado, es buena para la salud del hígado, y también es colagoga en el sentido de que estimula la liberación de la bilis de la vesícula biliar. Esta bilis es importante para la digestión de las grasas y esto favorece la digestión en general y este buen funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Por eso se dice que tiene un beneficio eupéptico, que significa que facilita la digestión por esta estimulación del bilis, por la fibra, por el agua y también por otras enzimas que posee y que hacen que sea más fácil el digerir los alimentos. También tiene una función aperitiva. Esto quiere decir que estimula el apetito por su textura crujiente y también por el sabor un poquito picante que tiene, que estimula las papilas gustativas, hace que aumente la secreción de saliva y esto en algunas personas hace que tengan más ganas de comer y según el tipo de enfermedad o problema que tengan, es algo muy positivo. Los beneficios respiratorios de los rábanos también son conocidos, se han usado tradicionalmente por efectos balsámicos y expectorantes. Balsámicos significa que disminuyen o alivian la irritación de las membranas o mucosas respiratorias y esto es útil en la tos seca o en la irritación de la garganta. Y los efectos expectorantes quiere decir que ayudan a disolver y a expulsar la mucosidad, de forma que esto ayuda en catarros, resfriados, en congestiones nasales y también incluso en bronquitis. Los beneficios para el corazón y los vasos sanguíneos de los rábanos también son conocidos por sus antioxidantes, como la vitamina C, flavonoides, isotiocianato, que combaten el estrés oxidativo y la inflamación crónica que está relacionada con las enfermedades cardiovasculares. También ayuda a regular la presión arterial por su contenido en potasio y también en nitratos que dilatan los vasos sanguíneos. También ayuda a regular el colesterol, disminuyendo el LDL colesterol o llamado colesterol malo por el contenido de fibra que tiene y actúa a nivel del intestino, y también ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre, también por el contenido en fibra, haciendo que tenga un bajo índice glucémico de forma que la absorción de azúcar o de glucosa no sea tan rápida y no haya picos de glucosa fuertes en la sangre. Y esto es beneficioso también para los diabéticos tipo 2. También ayuda a regular el peso, es decir, es útil para el sobrepeso o la obesidad porque da una sensación de saciedad. Esto se debe a su contenido alto en agua, también al alto contenido en fibra y también a que tiene un contenido bajo en calorías. Y todos estos beneficios que tiene individualmente, si los sumas, dan un beneficio cardiovascular. Tiene efectos beneficiosos para el riñón y para el aparato urinario, porque es un diurético natural, es decir, que estimula la producción de orina y ayuda a la eliminación de toxinas del organismo. Es decir, facilita esta función del riñón y también la del hígado, como hemos comentado antes, de forma que orinas más, eliminas más toxinas y esto también ayuda a prevenir la retención de líquidos y a prevenir también las infecciones urinarias. Los rábanos son beneficiosos para la salud de la piel por los antioxidantes que contienen, la vitamina C, que es fundamental para la síntesis de colágeno, y esta es importante para que la piel se mantenga elástica y también protege del daño que causa la luz solar y también protege del envejecimiento prematuro. También tiene vitamina B6 que ayuda en afecciones como por ejemplo el eczema y el acné
También tienen minerales como por ejemplo el zinc o el fósforo y otros que son importantes para reparar el daño que se va causando en la piel por el paso del tiempo. También tiene un alto contenido en agua que ayuda a mantener hidratado el cuerpo y la piel en particular, y esta estará más saludable y fresca. Y también indirectamente el beneficio digestivo por la fibra que contiene ayuda a que la flora intestinal sea mejor, a que sea mejor la digestión, y esto indirectamente beneficia en la piel, y también los efectos diuréticos y efectos en el riñón que ayudan a que se eliminen más toxinas. Estos también ayudan indirectamente a que la piel esté más saludable. Los efectos antimicrobianos y antihongos en general en el organismo también ayudan a la salud de la piel, aunque existen también productos de aplicación tópicas sobre la piel que usan extractos de rábanos o de los componentes del rábano, aunque son de uso menos frecuente. Los rábanos son también beneficiosos para la salud de la boca, junto a las medidas generales de higiene que recomiendan los odontólogos, porque tiene actividad antimicrobiana y antihongos que hemos comentado antes, y esto hará que disminuya el riesgo de caries y de afecciones en las encías como la periodontitis. También estimula la producción de saliva, sobre todo cuando el rábano se consume crudo, y esto ayuda a limpiar la boca y también a neutralizar ácidos y a disminuir el riesgo de que se acumule placa. También la fibra ayuda a una limpieza natural y, por supuesto, la vitamina C también es importante para la salud de las encías. Tiene el beneficio de reforzar el sistema inmunológico por los efectos antioxidantes y antiinflamatorios de los componentes que forman parte del rábano, pero también la vitamina C concretamente estimula la producción de glóbulos blancos que son fundamentales para la defensa contra las infecciones y agresiones externas. También tiene actividad antimicrobiana y antihongos que facilita luchar contra las infecciones en general. En concreto se ha demostrado efectos contra la Candida albicans y también el efecto beneficioso en el sistema digestivo, por ejemplo, de la fibra, contribuye a que mejore también nuestro sistema inmunológico, así como el efecto de aumento de diuresis y de eliminación de toxinas. Apoya el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso por su contenido en potasio y en magnesio, que son minerales que ayudan a la estabilización de las neuronas y de las células musculares. También tiene vitamina B6, que es importante para la síntesis de neurotransmisores, y el efecto positivo en el sistema digestivo por la fibra que contiene también beneficia indirectamente al sistema nervioso. Y por supuesto por su contenido en antioxidantes. También nos ayuda en las anemias, pero de forma más modesta. Por ejemplo, en las anemias por falta de hierro nos puede ayudar porque tiene un pequeño componente de hierro, pero también por la vitamina C que favorece la absorción de hierro. Y después en las anemias por falta de ácido fólico, anemias megaloblásticas, puede ayudar porque tiene un pequeño componente de ácido fólico. Pero ya digo que este es un efecto más modesto. ¿Puede ayudar a prevenir el cáncer? Eso se ha estudiado sobre todo en tubos de ensayo y también en animales de laboratorio, sobre todo en cuanto a componentes que tiene, como estos antioxidantes y unos concretamente que se llaman glucosinolatos y isotiocianatos, que tienen un efecto potencialmente anticancerígeno, porque protegen a las células del daño que se puede producir en su material genético, en el ADN, y también pueden hacer que mueran células cancerosas. Pero esto ya digo que son estudios de laboratorio y no se ha estudiado en humanos, y sería también un efecto preventivo y que, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta el estilo de vida global, como decimos siempre. ¿Qué partes del rábano se consumen? En realidad se consumen todas las partes del rábano. En primer lugar, la raíz, que es la parte más conocida y que más se come, pero también las hojas del rábano también son consumidas y utilizadas. Después tenemos los tallos, que también son comestibles y en la cocina también algunas tradiciones los utilizan. Y por último, las semillas, que son lo que menos se utiliza, que se pueden utilizar directamente, que esto es lo más raro, en forma de extractos o de tés de semillas de rábano, y es un poco más frecuente el germinarlas y estos brotes consumirlos en diferentes tipos de platos. ¿Qué beneficios tienen las hojas del rábano? En realidad tienen beneficios similares a los que hemos comentado que tenían las raíces del rábano, que es lo que se consume con más frecuencia, aunque tienen un perfil nutricional algo diferente, como es normal,
y el consumo que se hace es normalmente en ensaladas o cocinado como cualquier otra verdura de hoja verde. ¿Cuáles son los componentes del rábano que son beneficiosos para la salud? En primer lugar, decir que 100 gramos de rábano son 95 gramos de agua, es decir, la mayor parte es agua y es lo que contribuye a que nos hidratemos. Después, son 16 kilocalorías por 100 gramos de rábano, y esto quiere decir que es muy bajo en kilocalorías y junto a la fibra que contiene, contribuye a la sensación de saciedad y a normalizar la presión arterial, la glucosa, el colesterol y toda una serie de funciones también del aparato digestivo que hemos comentado. Después tenemos las vitaminas, que la más importante es la vitamina C, con sus efectos antioxidantes y de estimulación de la producción de glóbulos rojos y de síntesis del colágeno, que es bueno para la piel, sistema defensivo. Y después vitaminas del grupo B, la B1, la B2, la B3, la B5, la B6 y la B9 o folato. Después tenemos los minerales, que ya hemos comentado el potasio, que es importante para regular la presión arterial, pero también tiene calcio, fósforo, el hierro y el magnesio y zinc. En cuanto a antioxidantes, aparte de la vitamina C, tiene flavonoides, que también tienen este efecto antioxidante, y unos compuestos sulfurados, que son los glucosinolatos y los isotiocianatos, que le dan el sabor picante y que se ha visto que también tenían una acción antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena y antimicrobiana. ¿Qué tipos de rábanos hay? Podemos encontrarnos más de 200 variedades diferentes que varían según la forma, el tamaño, el color, el sabor y el uso culinario. Los más conocidos y más distribuidos son los redondos y rojos del tamaño de una pelota de golf, pero también hay otra variedad que son pequeñitos, son los tipo cherry, que son del tamaño de una cereza o de una uva y tienen un color rojo brillante. Y después tenemos unas variedades que son alargadas, más grandes, como por ejemplo tenemos este que tengo aquí, que es la variedad balear o mallorquina. Este es uno que es más grande, que es rojizo por fuera, tiene esta forma alargada, el tamaño puede variar. Y después tenemos otros como por ejemplo el daikon o japonés, que es parecido a este que he enseñado, pero de color blanco, pueden ser muy grandes, el sabor también es distinto. Después tenemos el tipo francés, que tiene un color rojo y también blanco y es alargado y un poco más pequeño. Tenemos otras variedades, por ejemplo el rábano negro, que sería de los más picantes y que por dentro es blanco. También está el rábano verde, que el aspecto por fuera es de color verde. El rábano de agua o de tipo sandía, que tiene un aspecto parecido a la sandía, que es de color verdoso y es redondo por fuera y por dentro es de un color rojizo. Después está el rábano tipo huevo de Pascua, que son de diferentes colores y colorines. Es decir, hay múltiples variedades que pueden ir variando en cuanto a forma, tamaño, color y sabor. ¿Cuáles son las formas de uso culinario de los rábanos? Pueden ser múltiples formas y son suficientes como para obtener los beneficios que hemos comentado. Se pueden usar crudos directamente o cortados en rodajas finitas o rallados en ensaladas, como guarnición, encurtidos en vinagre y especias, en cocidos, por ejemplo en sopas y guisos, también a la parrilla. Se pueden introducir en sándwiches y tacos y en jugos, batidos y licuados de forma aislada o en combinación con otros vegetales. ¿Cuáles son las formas de uso medicinal del rábano? Se usan sobre todo para problemas digestivos y respiratorios. Tenemos el té de rábano, para el que se usa normalmente la raíz, pero a veces también las hojas del rábano. Tenemos los jugos de rábano, que a veces están comercializados, sobre todo el rábano negro, para estos problemas digestivos y respiratorios. Hay también extractos secos, extractos fluidos y tinturas del rábano negro que también se utilizan con estos fines. Y después quedan los cataplasmas o otros remedios para problemas de la piel en los que también se utiliza el rábano. ¿Cómo se hace un té de rábano? Puedes utilizar un rábano fresco, de estos del tamaño de una pelota de golf y rojo, que son los más habituales, o puedes utilizar una cucharada de rábano seco picado. Si utilizas el rábano fresco, lo limpias bien por fuera, lo cortas a rodajas finitas y utilizas 240 mililitros de agua que la llevas a ebullición. Cuando empieza a hervir, introduces las rodajas de rábano fresco
y lo dejas a fuego lento durante unos 10 minutos. Esto lo colarás y es lo que te puedes beber caliente. Hay personas que les gusta endulzarlo para evitar un poco el sabor picante, o le introducen jugo de limón o incluso menta o alguna otra hierba medicinal. Después, si utilizas el rábano seco picado, es una cucharada, haces lo mismo, la introduces cuando está hirviendo el agua. Lo que ocurre es que aquí no lo pones a fuego lento, sino que simplemente apagas el fuego y lo dejas reposar durante unos 10 minutos y después esto lo colarás y es lo que te puedes beber. ¿Cómo se hace un té de hojas de rábano? Necesitas hojas de rábano frescas que estén bien limpias y la cantidad es la que cabe en una taza estándar, que es 240 mililitros de volumen. Han de caber compactadas o picadas dentro de esta taza. Después utilizas una taza de agua, que son 240 mililitros de agua, incluso se podrían utilizar 2 tazas de agua según el sabor más o menos intenso que luego quieres que tenga este té de hojas de rábano. Y lo que haces es llevar a ebullición esta agua. Cuando empieza a hervir, apagas el fuego e introduces estas hojas de rábano y las dejas reposar durante unos 5 o 10 minutos según la intensidad que quieres que tenga el sabor. Es decir, lo que haces es una infusión. Después esto lo colarás y es lo que te puedes beber. Algunas personas, como ocurría con el té de rábano, de la raíz, pues introducen algún edulcorante o un poquito de miel o jugo de limón o menta o alguna otra planta medicinal para cambiar un poquito el sabor o para potenciar los efectos beneficiosos. ¿Qué efectos adversos o contraindicaciones o interacciones pueden tener los rábanos? En general no tiene que presentarse ningún problema, son seguros dentro de una alimentación variada. ¿Puede haber algún problema digestivo o gastrointestinal? Sí, consumes un exceso, que podrían dar gases, malestar abdominal, náuseas, pero esto es normal por un consumo exagerado, o en personas que son más sensibles en el aparato digestivo, porque tienen una gastritis, una úlcera, o porque tienen un colon irritable, tendrían que ser más prudentes a la hora de consumirlos y moderarse. Después, hay que ir con cuidado en personas que tengan hipotiroidismo, porque tiene algunas sustancias el rábano que pueden ser bociógenas, es decir, que pueden interferir con el tiroides y podrían causar algún problema, sobre todo si son extractos que están más concentrados o si es un consumo exagerado. También si estás tomando una medicación para el tiroides. Después habría que no exagerar, ir con cuidado en personas que tienen cálculos por oxalato cálcico, porque es un alimento que tiene algo de oxalato y si el consumo es excesivo podría dar algún tipo de problema o aumentar el riesgo de que formes cálculos. Y después está contraindicado en caso de que tengas una obstrucción de las vías biliares, porque ya hemos dicho que tenía una función de liberar en bilis de la vía biliar o aumentar la producción en el hígado de bilis, y esto si tienes un cálculo, una piedra en la vesícula que esté activa, que esté obstruyendo, pues podría empeorar los síntomas. Y también se podría dar el caso que tengas alergia a los rábanos y que te dé síntomas cutáneos de picazón o incluso síntomas respiratorios. En este caso estará contraindicado que consumas rábanos. En cuanto a interacciones, no hay interacciones que se conozcan, pero siempre hay que ser prudentes con los anticoagulantes. La pregunta lógica siguiente es ¿qué cantidad es la que se puede consumir de rábanos y si se pueden consumir todos los días? En principio se pueden consumir todos los días si es dentro de una alimentación variada, a no ser que tengas una contraindicación de las que hemos comentado. Lo que se recomienda es una cantidad moderada, que sería una porción de rábanos, que es una media taza de rábanos picados, que esto equivale más o menos a 4 o 5 rábanos medianos del tamaño de una pelota de golf. Por supuesto, esto variará según las personas y has de probar qué es lo que te sienta bien. ¿Cuál es el origen histórico de los rábanos? Pues se cree que empezaron a cultivarse en el sudeste asiático antes de la época de los romanos, porque ahí es en la única zona en la que se han descubierto rábanos salvajes. A partir de ahí se distribuyeron por la zona central de Asia, en China, por la India, también hacia Japón, y los primeros registros históricos que se encuentran son del siglo III a.C. y las primeras descripciones
detalladas son de agricultores romanos y griegos del siglo I después de Cristo. Fueron cultivándose en Europa y después fueron de los primeros cultivos que se introdujeron en América por parte de los europeos, e incluso en Oaxaca, México, se celebra anualmente el Festival del Rábano, el 23 de diciembre, donde se crean esculturas detalladas y complejas que utilizan rábanos. Y actualmente ya digo que hay unas 200 variedades o más de rábanos distribuidas por todo el mundo. De hecho, los rábanos se han cultivado también en el espacio. La NASA ha usado rábanos en experimentos para estudiar cómo crecían las plantas en microgravedad, y esto es importante en las misiones espaciales de larga duración, o sea que son experimentos interesantes. Te dejo por aquí otros vídeos sobre temas de salud, alimentos, plantas medicinales que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.